Hoy vamos a hablar de las lesiones musculares, que es una de las causas más frecuentes de consulta en traumatología. Estas lesiones se suelen dar en la población en general y en mayor medida en los pacientes que realizan actividades deportivas, ya sea tanto profesional como amateur. Los factores que predisponen a las lesiones musculares son, por ejemplo, el calentamiento insuficiente, uno cuando realiza una actividad deportiva, sea fútbol, tenis, etc., debe realizar una adecuada entrada en calor. También se da por la pérdida de flexibilidad del músculo, que eso es también propio de la edad. A medida que pasan los años, el músculo se vuelve más rígido y menos flexible y predispone también a las lesiones. El sobreesfuerzo, por un lado, alguna lesión previa que haya tenido ese paciente, y obviamente cuando uno sube el nivel de entrenamiento, eso también predispone a las lesiones. El manejo de las lesiones musculares es un manejo clínico traumatológico que se apoya en los métodos de diagnóstico por imágenes. En general, con la ecografía y en algunos casos con la resonancia magnética. ¿Para qué se realiza la ecografía? En primera instancia para confirmar o descartar la lesión. ¿Qué tipo de lesión tiene? El tamaño de esa lesión, la localización y el pronóstico. ¿Cómo es el mecanismo de la lesión? Este puede ser directo, o sea, por un golpe directo, que eso se le llama contusión, o puede ser indirecto, que es por estiramiento, que es el típico desgarro. Las lesiones más frecuentes son los músculos del recto anterior del cuádriceps, el bíceps femoral, que son los isquiotibiales, y el aductor medio. También el gemelo es un músculo que se suele desgarrar y vamos a hacer después un paréntesis aparte y hablar propiamente de qué pasa cuando hay lesiones del gemelo. ¿Cuándo se debe realizar el estudio, sea en la ecografía o la resonancia? Lo ideal es hacerlo aproximadamente a las 72 horas del episodio. En esto no hace falta salir corriendo, sí seguramente hacer la consulta con el traumatólogo, pero lo ideal es hacerlo por una cuestión de evolución del edema y de los demás factores que desencadenan la lesión. Lo recomendable es hacerlo a los 2 o 3 días de producida la lesión. Hay una clasificación según la gravedad de las lesiones. Existe lo que se llama el desgarro fibrilar, que muchos conocen como distensión o desgarro grado 1. Este es un desgarro que compromete a pocas fibras musculares. Son lesiones que, si se tratan adecuadamente con hielo y kinesiología, el paciente a los 20 días puede volver a comenzar su actividad rutinaria física. Después están los desgarros grado 2, que en ese caso ya hay un mayor compromiso de fibras musculares, y el desgarro grado 3, donde ya ahí sí hay una ruptura notoria fascicular, que es el típico desgarro que uno ve la separación de las fibras musculares. En ese caso ya estamos hablando de un promedio de recuperación de 45 días. También existen lo que se llaman los desgarros masivos, que es cuando directamente el músculo pierde su inserción al hueso. Este tipo de lesiones muchas veces es necesario evaluarlas por resonancia magnética y en muchos casos son quirúrgicas. ¿Qué pasa con las contusiones, que dijimos que son los golpes directos? Estos pueden afectar a lo que se llama el tejido celular subcutáneo. ¿Qué es el tejido celular subcutáneo? Es la grasita que está por debajo de la piel. También puede afectar a la aponeurosis, que es la tela que cubre al músculo o al músculo en sí. Las complicaciones, esto es algo muy importante. ¿Qué complicaciones puede tener un desgarro o una contusión? Puede haber un hematoma. El hematoma, en alguna medida, si es necesario, a veces conviene hasta drenarlo, si es muy grande. ¿Y qué pasa, como dijimos antes, y vamos a hablar del gemelo? ¿Qué pasa cuando se lesiona el gemelo, que habíamos hablado en un principio? El gemelo junto al sóleo forman lo que sería el corazón de la pierna o del miembro inferior. Estos músculos lo que hacen es justamente fomentar el retorno venoso, y cuando hay una lesión en ese lugar y sobre todo cuando hay un hematoma, a veces hay que tener mucho cuidado. Generalmente se ponen vendas compresivas o medias de descanso como para evitar que ese hematoma evolucione, porque a veces puede generar lo que se llama una trombosis venosa profunda, y con el riesgo que conlleva tener una trombosis venosa profunda. Así que a veces por una lesión tonta, como es un simple desgarro de un gemelo o del sóleo,
puede traer serias complicaciones. Otra de las cuestiones que pueden quedar de forma secuelar o crónica son las calcificaciones. A veces cuando el músculo se lesiona, si uno no hace una adecuada rehabilitación, se puede calcificar y eso genera un dolor permanente. Así que la idea es que si uno tiene algún evento de este tipo, tiene un accidente, sea practicando alguna actividad física o en la vida diaria, lo ideal es hacer una consulta con el traumatólogo, realizarse alguna ecografía o resonancia magnética para determinar el tipo de lesión que se tiene y tratarla de forma adecuada, justamente para evitar las complicaciones que estas pueden producir.